Todos son bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión, que es la primera transmisión de este año 2021, a través de la cual seguimos, ¿verdad?, transfiriendo el mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos, ¿verdad?, que hoy se conectan. Gracias, bienvenidos en este año 2021, lo mejor para todos ustedes. Que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde, nos ayude a todos. Esta es nuestra oración, nuestro clamor, ¿verdad? Que Dios siga guardándonos del mal, ¿verdad? Y permitiéndonos caminar a través de su palabra, a través de su justicia y poder disfrutar los beneficios de la gracia de Dios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a todos, ¿verdad? Y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierra sus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Rey. Eres bueno y fiel, Señor. Hoy se inicia, Señor, toda la actividad de lo que implica el año 2021. Y cada uno de nosotros tenemos planes, proyectos para este año. Y queremos pedir que cada petición, ruego, Señor, que se levante delante de ti en el nombre de Cristo, seas tú, Señor, permitiéndonos alcanzar esas metas, que se lleven a cabo, que se realicen, Señor. Quita los obstáculos, danos la sabiduría, el entendimiento para hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Tu bendición siga siendo derramada de una forma sobreabundante en la vida de todos aquellos que te aman y que te buscan, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, desde esta cabina hoy, Señor, damos tu mensaje. Grábalo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que se haga vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Caminaremos a través de la Escritura, solamente recordaremos un poquito lo que hemos visto, ¿verdad? Estamos hablando de confrontar la maldad. La maldad cada día se multiplica más, ¿verdad? Y estamos viendo realmente estragos en las decisiones que muchos hombres toman, y que en ese momento, ¿verdad?, en lugar de permanecer firmes en las cosas que son honestas, íntegras, vemos que toman decisiones que, aunque les afectan en sus propias vidas, tienen la incapacidad de confrontar la adversidad. Entonces necesitamos realmente levantarnos y entender quiénes somos, teniendo una identidad en Cristo, y saber, ¿verdad?, que los caminos que Dios nos traza es un camino de verdad, un camino de justicia en el cual, ¿verdad?, debemos de permanecer todos los días de nuestra vida. Él nos llama a vivir una vida plena en Él, una vida que glorifique, exalte el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, el nombre de nuestro Dios, el nombre de Jesucristo. Comenzamos esta vez pasada hablando de uno de los ejemplos, ¿verdad?, de cómo un hombre había perdido la vida, un hombre que estaba atrapado en el alcoholismo. Queriendo salir del alcoholismo, los médicos le plantearon y le dijeron, ¿verdad?, que el tratamiento era bastante extremo y que durante ese periodo él no debería de beber alcohol, ¿verdad? Pero lo invitaron sus amigos, y ahí en la invitación, ¿verdad?, él decidió quedar bien con los amigos y dio unos tragos de alcohol por complacerlos, y inmediatamente se descompuso. Ese hombre empezó a sentirse mal. Lo tomaron, lo llevaron al hospital y murió por la intoxicación que llevaba, que era bastante extrema, lo cual el médico ya de antemano le había dicho: el tratamiento es muy extremo, por favor, no tome mientras lo esté llevando este tratamiento. Entonces, murió, ¿verdad? Pero así como él, hay muchas personas también, ¿verdad?, que en algún momento determinado saben lo que no deben de hacer, pero conocen personas que sí hacen lo que ellos no quieren ya hacer. Y en un momento determinado no tienen el carácter para confrontar esas situaciones y poder permanecer, ¿verdad?, libres, de tal forma que esa decisión que ellos tomen tenga que ver con la vida honesta, de honestidad, de integridad, y poder de esa forma disfrutar la vida abundante que Dios les ofrece. Entonces, las historias, decíamos, que realmente pueden manifestarse, y hemos escuchado tantas cosas, ¿verdad?, tanto en las drogas como en la conducta moral, en las acciones que realmente no glorifican a Dios y que realmente van deteriorando la vida moral de una persona. Bueno, pues
esa confrontación con la maldad es importante. Dios lo llama, y decíamos en Isaías capítulo 5, el versículo 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones escuchamos los comentarios, ¿verdad? De, bueno, pues yo sí lo hago, no, pues a mí sí me interesa. Ah, no, yo no sé por qué tú no, pero cuando uno está compartiendo del Señor, realmente hay gente que no acepta las cosas que estamos compartiendo porque no están dispuestos a cambiar sus vidas. Quieren seguir como están, ¿verdad? Nada más que ellos tienen un valor, ¿verdad? Ellos no se avergüenzan de decir que son alcohólicos, ellos no se avergüenzan de confrontar con todo lo que implica, ¿verdad? La actitud de reto, ¿verdad? De que yo sí, yo me tomo mucho y yo le gano a cualquiera, ¿verdad? Se atemoriza más la gente cuando está buscando hacer lo bueno, lo honesto, lo que es puro, lo santo, ¿verdad? Cuando está buscando a Dios, ¿verdad? Que no confiesa lo que hace o no confiesa su fe. Y entonces su silencio, ¿verdad? Es como si aceptara lo que se le está compartiendo referente a lo bueno o lo malo, ¿verdad? A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Realmente, ¿qué podríamos hablar, verdad? Necesitamos saber que tenemos una identidad en Dios, ¿verdad? Soy un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. Él pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Él no escatimó nada, Él se despojó de su gloria, se hizo hombre y vino al mundo, ¿verdad? Y fue a la cruz del Calvario y pagó el precio siendo inocente, ¿verdad? Fue declarado culpable. Y ahí en ese momento lo crucifican, ¿verdad? Pagando así mis pecados, dio su vida por mí. No puedo yo pasar por alto el sacrificio de Cristo. No hay otra forma en la cual yo pueda alcanzar salvación y vida eterna. Así que basado en esa identidad necesito dar los pasos, ¿verdad?, de fe y manifestar quién soy, la identidad de lo que yo soy. Soy un creyente, he creído en Jesucristo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Esto no es una filosofía o simplemente, ¿verdad?, alguna utopía en la mente, una idea, un argumento en mi mente. No, Jesús vino al mundo. Jesús es un hombre en la historia. Jesús vino hace alrededor de 2000 años. Él fue crucificado y hay documentos de su sentencia, ¿verdad?, porque el gobierno romano lo sentenció a muerte. Así que, ¿qué podríamos decir dentro de la historia? Es un hombre en la historia, ¿verdad? Es un hombre que vino y fue, quedó registrada su traslado, su paso a través del mundo. Entonces, no podríamos nosotros ignorar, ¿verdad?, las evidencias como para pasar por alto la persona en toda su humanidad y su manifestación en el mundo real, ¿verdad? Entonces, necesitamos confrontar la maldad, necesitamos tener el valor para decir quiénes somos, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que instruir en la vida de nuestros hijos también, ¿verdad? Necesitamos decirles a nuestros hijos que se levanten y que vivan el cristianismo en toda su expresión. No es un cristianismo, ¿verdad?, basado en ideas o una utopía en la mente, ¿verdad? Ideas que no pueden, que no son, que no tienen evidencia, vaya, no. Realmente, ¿verdad?, podríamos hablar de las evidencias de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad?, y todo lo que se ha encontrado a través de la arqueología, ¿verdad?, de los pueblos, de los lugares, de todo lo que se ha escrito a través de la palabra. O sea, lo que tenemos en nuestra mano a través de la Biblia es el testimonio de testigos oculares de los hechos. El libro de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, nos marcan eso. Y de esa forma nosotros estamos leyendo documentos de personas que lo vieron, ¿verdad? Y a través de ellos estamos recibiendo las instrucciones y las enseñanzas de Jesucristo. Y ellos lo vieron resucitado. Así que, ¿qué podríamos hablar? Al transcurso de los años, de los tiempos, ¿verdad?, en el transcurso de las edades, estamos viendo nosotros realmente que no solamente ellos en aquel tiempo vivieron una experiencia con Jesús, sino que ahora, a través de los años, a través de los tiempos, nosotros nos encontramos viviendo una experiencia de la verdad, la experiencia de la justicia de Dios, ¿verdad?
clama a mí, yo te responderé. ¿Y quién no ha clamado a Dios y Dios le ha respondido? ¿Verdad? Hoy también nosotros testificamos que Él nos escucha, que Él nos responde, ¿verdad? Porque hemos clamado a Dios y hemos visto la respuesta de aquel en el cual hemos creído. Así que Dios, ¿verdad?, está realmente manifestándose de una forma extraordinaria. El Dios nuestro es un Dios real, un Dios poderoso, ¿verdad?, en el cual nosotros confiamos. Decíamos también de los falsos valores de la sociedad, que parecen interminables. La homosexualidad, el aborto, la eutanasia, el juego de azar, cosas que le llaman bueno, ¿verdad?, cuando realmente son malas. He vivido en la iglesia, ¿verdad?, las experiencias de familias afectadas por el juego, por los juegos de azar, ¿verdad? Hemos visto personas atrapadas en los vicios, personas atrapadas en la inmoralidad, las hemos visto, ¿verdad? Hemos visto también y hemos luchado contra todo lo que implica el aborto, el quitarle la vida a un inocente. Las personas dicen que es una masa de células que no tiene forma, que todavía no es un hombre, un niño. Pero creo que están equivocados realmente, ¿verdad? La vida comienza en la concepción, ahí en el momento en que el esperma, ¿verdad?, tiene esa relación, en lo más profundo, dice la Escritura, de la tierra. Y la Escritura del Salmo 139 nos marca a nosotros: a mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Así que, ¿qué podríamos hablar, verdad? Jeremías, Dios le habla en el capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Le habla el Señor y le dice, ¿verdad? Antes de que nacieses te conocí, antes de que te formases en el vientre, ¿verdad?, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿De qué estamos hablando? Pues antes de que nacieses, antes de que te formases en el vientre te conocí. O sea, antes de que tu padre y tu madre se conocieran, yo te conozco, sé quién eres. Ese conocimiento total de Dios que tiene conforme, ¿verdad?, a la vida de los hombres, ¿verdad?, esa lista de hombres que nacerán antes de que Él venga. Y dice la Escritura que nadie de aquellos que creen se perderá. Significa que el transcurso de la vida, el transcurso de los tiempos, es porque todas las generaciones, ¿verdad?, que se encuentran en la primera semilla, que era Adán, ¿verdad?, y en él todos los hombres, porque por eso dice la Escritura, ¿verdad?, Adán pecó, y por cuanto Adán pecó, todos pecamos, porque todos estábamos en Adán, ¿verdad? Entonces Dios nos conoce desde antes de que naciésemos, claro, porque hizo al primer hombre y en ese hombre nos hizo a todos. Ahora en los transcursos del tiempo está pasando y claro, las generaciones están llegando y los hombres que van a creer, ¿verdad? Porque Él tiene ese conocimiento absoluto, ¿verdad? Él es omnisapiente. Y ese conocimiento le da a Él el saber quién va a conocer o a recibir o a disponerse y quién no. La vida, en definitiva, es la definición de la vida en sí, ¿verdad? Existen las definiciones médicas. Si un hombre tiene signos vitales, está vivo, ¿verdad? Si un árbol, dice biológicamente, ¿verdad?, se corta, ya no hay savia corriendo por su tronco, ese árbol está muerto. Hay definiciones de la vida, tanto químicas como biológicas como médicas. Pero hay una definición que nos da la Escritura. Y la Escritura nos dice que la vida es una persona. Esa es la definición bíblica. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en la Biblia, ¿verdad?, nos marca que la vida es una persona y el que crea en Él tiene vida eterna, ¿verdad? Estamos en el lugar correcto. Ahora usted podría decir mil cosas, ¿verdad? ¿Por qué estamos tan seguros de ello? Estamos tan seguros porque las cosas que hemos pedido a Dios, a nadie más le hemos pedido. No hemos invocado a alguna persona del mundo, no hemos invocado o intercedido
ante una autoridad gubernamental, sino le hemos pedido a Dios y Él nos ha respondido. Entonces, no una vez, muchas veces. Esto nos marca de que hay un Dios que escucha, un Dios que oye, un Dios que responde, ¿verdad? Y el que invoque mi nombre, dice la Escritura, es salvo. Salvo de sí mismo, salvo de la maldad, salvo de la enfermedad, salvo de las circunstancias difíciles. Salvación en todos los aspectos, ¿verdad? Según la necesidad, si invocas al Señor, recibes la salvación, ¿verdad? Y sobre todo la salvación de la muerte eterna. Dios trató con Moisés, decíamos también, para aclarar la mente de Moisés, ¿verdad? Cuando él tuvo esa inseguridad y su temor fue vencido por ese temor en su mente, ¿verdad? Luego se dispuso a obedecer y confrontar al faraón. Él tomó una decisión. Ahora, en este aspecto podríamos hablar hoy presentar, ¿verdad?, que estas son las cosas que diariamente confrontamos. Usted tiene una lista de amigos, pero ¿les ha hablado del Señor? Probablemente usted diga, bueno, es que no sé mucho, el versículo se me olvida, o cosas así, ¿verdad? Pero no necesita propiamente hablar de las cosas que se ha memorizado. Les va a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted ha creído, hay una razón por la cual usted creyó. Es porque el Espíritu Santo nos dice que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Nadie puede venir a Dios si Dios no le trae. El solo hecho de reconocer que hay un Dios, el solo hecho de abrir el corazón y decir yo creo en Jesucristo, es una obra que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y ese llamado de Dios, ¿verdad?, Él se hace presente. Y Él, ¿verdad?, nos da esa oportunidad tan extraordinaria de tener salvación y vida eterna por medio de la fe en aquel que Él envió a morir en la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados y quitar los obstáculos que estaban delante de nosotros, no permitiendo que viniésemos con la salvación, ¿verdad? Entonces Dios nos habla y nos dice, ¿verdad?, que invoquemos su nombre y Él nos va a responder. Esa es la realidad. Así que Moisés, el hombre, ¿verdad?, que había huido porque había asesinado a un egipcio, se había ido a la tierra de donde se encontraba, ¿verdad?, Yetro, su suegro, que después fue su suegro, donde aquella zarza Dios le habla y le dice que regrese a Egipto para liberar al pueblo de Israel. De esa manera Moisés viene a Egipto y ahí, ¿verdad?, Dios lo inviste de un poder extraordinario, ¿verdad? Y ese poder lo lleva a confrontar al faraón. Esta confrontación que usted lee, ¿verdad?, en la Escritura, Dios le habla y le dice, vas a hacer esto y aquello, los milagros o el poder manifiesto desde las plagas de sangre, ¿verdad?, la plaga de ranas, de piojos, de moscas, plagas de ganado, del ganado, úlceras, ¿verdad?, granizo, langostas, tinieblas y hasta la muerte del primogénito, ¿verdad? Todas estas plagas manifestaban el poder de Dios a través de un hombre, Moisés. Y Moisés, ¿verdad?, llega y confronta al faraón, y cada vez que él manifestaba ese poder para ver la sangre o las ranas o los piojos o las moscas, en ese momento, ¿verdad?, que él veía estas cosas, la manifestación del poder de Dios, se endurecía más el corazón del faraón. No quería dejar salir a la gente. 600,000 israelitas más otros pueblos que sumaban alrededor de 2 millones de personas saliendo de Egipto, ¿verdad?, rumbo a la tierra prometida. Él no quería dejarlos ir, ¿verdad? Así que se resistía. Era un poder de fuerza laboral, ¿verdad?, sin costo, solamente por comida. Eran esclavos y Dios tenía el plan de sacarlos y llevarlos a la tierra de las promesas. De esa forma entonces, ¿verdad?, Moisés es embestido del poder de lo alto, ¿verdad? En ese momento Moisés está confrontando, ¿verdad?, la adversidad que se levanta para que no sea libre el pueblo.
Podríamos decir que si tú y yo, ¿verdad?, nos encontramos hoy, ¿verdad?, creyéndole a Dios, y tú quieres libertad, libertad para creer, libertad para expresarte, libertad para vivir, ¿verdad?, en la tierra y estar caminando en esa vida victoriosa la cual Dios quiere mostrarte y quiere vestirte del poder, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que te lleva a ti a confrontar al enemigo. Y cada vez que tú confrontas al enemigo, el Señor derrama esa unción de poder sobre ti, ¿verdad?, para confrontar la adversidad, para quitar los obstáculos y que puedas alcanzar las metas, ¿verdad? Así que de esa manera sale aquella nación de la esclavitud. Pero no solamente eso, la confrontación es día con día, ¿verdad? Las cosas que se levantan contra tu casa. Tú amas a tu esposa, amas a tus hijos, vas a tu trabajo, haces muchas cosas, y aunque quieres ser feliz, ¿verdad?, te das cuenta que hay 1000 cosas que se levantan para obstaculizar el que tú puedas lograr ese ambiente de paz en el hogar, ese ganarte el corazón de los hijos. Y aunque te levantas cada mañana y regresas a casa, parece que los hijos se alejan más de ti, ¿verdad? Y son invadidos por toda una información contraria a lo que tú les enseñas en casa. Y ellos están buscando, ¿verdad?, porque lo que el diablo ofrece es una vida de placer, una vida en la cual tú puedes ser lo que tú quieras, ¿verdad?, sin necesidad de dar cuentas a nadie, ¿verdad? Entonces, en esos momentos nos damos cuenta de cuántas cosas se están levantando, tratando de desgranar, de quitar la relación entre los padres y los hijos. Y esto es algo que luchamos constantemente contra esto. Por eso la necesidad de mantener la relación con nuestros hijos de una forma cercana, ¿verdad?, lo más claro posible, en la verdad, en la realidad de Dios, de darle los fundamentos y los principios, las leyes, las reglas, las normas, que son las que nos van a provocar que realmente caminemos construyendo, ¿verdad?, día con día, esos lazos entre nosotros firmes que nos van a llevar a transitar por el mundo durante toda nuestra vida, ¿verdad? Veíamos y hablábamos de Josafat. Habían rodeado a Israel, eran los enemigos, eran como langostas, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque rebasaban completamente, ¿verdad? 100-1, vaya. Los hombres de Gesén, de los moabitas, los amonitas, ¿verdad?, enemigos de Israel. Ellos se habían levantado contra Israel, habían llegado y estaban ahí en el valle, y Josafat está asustado de ver tanta multitud que viene contra ellos. Rodearon a Israel entonces los enemigos, y Josafat se levanta y hace una oración a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo en casa no oramos y decimos: Dios, ayúdame, por favor, pongo en tus manos la vida de mi hijo? ¿Por qué? Porque estamos cuidando a nuestros hijos y estamos confiando, ¿verdad?, en las estructuras, ¿qué podríamos hablar? Las estructuras o las formas de instrucción educativa en la vida de nuestros hijos, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, ¿verdad? Pero de repente empiezan a golpear el valor y empiezan a golpear la relación con la familia, y empiezan a mostrarles, ¿verdad?, la importancia o el propósito de la vida, que es disfrutar los placeres, ¿verdad? Los quieren llevar a mantener una relación sin norma, sin regla en el área sexual, en el área afectando sus áreas emocionales. Y al final, ¿verdad?, esos placeres, ¿verdad?, los destruyen porque les quitan la fuerza, les quitan la entereza, ¿verdad? ¿Y cómo la quita? Bueno, pues la quitan porque sus propósitos se invierten, o sus fuerzas se invierten en el placer. No hay nadie que viva para el placer, ¿verdad?, que pueda decir, ¿verdad?, que ha valido la pena. La razón es que el placer no es algo que permanece, solamente un instante. Es la norma y la regla, el alcanzar las cosas con todo el esfuerzo, lo que provoca la satisfacción. El placer es una satisfacción de muy corto tiempo,
y después vienen los vacíos, ¿verdad? Porque por más que el hombre viva en el placer, al final se cansa de vivir de esa manera. Necesitamos realmente, ¿verdad?, encontrar la razón de vivir. ¿Cómo ser felices realmente? Podríamos decir, ¿verdad?, que un hombre podría tener, ¿verdad?, una cartera llena de fotografías de mujeres porque ha tenido 20 mujeres en su vida. ¿Y le ha provocado satisfacción? Cada relación rota es un fracaso. Ese hombre se preparó para fracasar. Vive egoístamente para sí. Es incapaz de provocar la felicidad en los demás, porque no puede sembrar o dar lo que no tiene. Así que es necesario girar nuestras vidas y venir a aquellas cosas estables, y eso se encuentra en Dios solamente, ¿verdad? Rodearon a Josafat. Pensaron que iban a conquistarlo, y ese era el propósito. Pero él hace una oración. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Una oración. No, en ocasiones volteamos hacia arriba y decimos: Dios, y no nos ha respondido. Claro, nos ha respondido, y continuamos. Cuando el hombre o la mujer de la casa se levantan y abren el refrigerador y no hay nada, ¿no ha clamado a Dios y Dios le ha respondido? ¿Por qué nos olvidamos de cosas que en ocasiones las vemos como que no fueron importantes, cuando realmente la vida va de por medio y la estabilidad de nuestros hijos está en las cosas, y clamamos y Él nos responde? Dios siempre ha estado ahí, por eso nos encontramos aquí. Porque si no fuese por Él, realmente ya hubiéramos perecido. Hay una respuesta que Dios da, y lo veíamos, ¿verdad? Él peleó la batalla. Se reúnen en el consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Pues Dios nos dijo que saliéramos al monte y que desde el monte viéramos la batalla, porque Él la iba a pelear. Entonces salieron y alabaron a Dios, y estaban alabando al Señor. Y cuando estaban alabando, aquellos hombres se mataron entre sí mismos. Dispararon entre sí mismos y se mataron. Cuando vieron que todo había terminado y que ellos se habían terminado matándose unos a otros, entonces salieron y recogieron el botín. Y era tanto lo que recogieron que tardaron días en traerlo a su lugar. Increíble. Pero no solo eso. Hay otra batalla en la cual se levantan, y son confrontaciones que usted los ve o no, son narrativas de una guerra de confrontación, ¿verdad? Pero esas guerras hoy son todos los días. Hay plataformas de conflicto, de discusión en el internet, donde hombres soberbios, hombres envanecidos en el conocimiento, tratan de decirnos, ¿verdad?, que realmente Dios no existe. Hoy quiero decirle que cuán equivocados están. Dios es real.
y no necesitamos defenderlo. Su palabra es vasta y suficiente para defenderse el Señor a sí mismo. Isaías 36, versículo 4, dice: a los cuales dijo el Rabsaces, ¿verdad? Es cuando Israel está siendo invadida y es rodeada por Asiria y Babilonia. Y hay un invasor, un general que se levanta de estas naciones llamado Sennacherib. En el capítulo 36 de Isaías, versículo 4, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Isaías 36:13. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. ¿No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria? Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Todos guardaron silencio. Isaías 36:21. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Hay una respuesta de Dios porque viene el profeta Isaías 37, versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Verso 24. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor, y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. El Rabsaces recibe una respuesta de Dios, y le dice: tú no vas a tener necesidad de pelear. Él ha venido contra mí, dice Dios, así es que yo pelearé. La soberbia de este hombre se había expresado como tantos hombres que no tienen conocimiento en la palabra y que hablan contra Dios como si esto fuera una idea humana, como si la palabra hubiera brotado de nosotros. La eternidad que tenemos es porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Trascendemos en la vida, vida eterna o muerte eterna. Hay eternidad en el hombre, pero la eternidad de vida está en Él. Fuera de Él no hay nada absolutamente. Cuando el Rabsaces llega y empieza a vociferar, a hablar incoherentemente, basado en el conocimiento, en la revelación de los dioses de su tierra, cuando empieza él a invocar eso y empieza él a sentirse apoyado por sus dioses, no hay Dios fuera de Dios. Él es el único Dios verdadero. Todos los demás, ¿verdad?, son demonios de mentira y de engaño.
El diablo se ha encargado de afectar la vida de tanta gente, llevándolos a vivir una vida errónea y equivocada. El Rabsaces se encuentra ahí, ha rodeado la ciudad de Jerusalén. Empieza a hablar en la lengua de los hebreos para que todos escuchen y le digan: no crean en su líder, no crean en él. No los va a librar Jehová. Y empieza a hablar y a vociferar esas palabras. El Rabsaces, después de eso, se está preparando para intentar, ¿verdad?, poner un cerco alrededor de Israel y entrar. Pero Dios había dicho: no entrarás ni permanecerás aquí. Así que el ángel de Jehová pasa esa noche y el Rabsaces se lleva una sorpresa al día siguiente. Isaías 37, 36 al 38. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Saracer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Podríamos decir que es fantasioso, podríamos pensar, pero es un escrito profético. Los profetas escribieron, Isaías escribió. Los registros son una guerra verdadera, no es ficticio. No es algo que brotó de la imaginación nuestra, y nos lo deja escrito, ¿verdad?, los acontecimientos y las palabras que movieron la victoria de esa guerra a favor de Israel. Porque Sennacherib vino y blasfemó, emitió palabra de blasfemia, de ofensa a la santidad de Dios, presentando con sus propias palabras, ¿verdad?, a un Dios que había mentido, que había dicho que estaría con el pueblo de Israel, pero que él sabía que no era así. Ese hombre mintió. Y cuando se levanta y emite esas palabras, entonces Dios dijo: has venido contra mí. Y Dios peleó la batalla. Podemos hablar de esta forma de Nehemías al construir los muros en tiempos angustiosos, confiando solamente en la protección de Dios. Cuando Sanballat, Tobías y Gesén el árabe se levantaron con actitudes contenciosas y astucias para frenar al hombre de Dios y hacer la obra que Dios le había encomendado. Podríamos hablar también de David, cuando confrontó al gigante confiando su vida solamente en las manos del Señor, su honda y 5 piedras en su morral pastoril. Podríamos hablar de Jesucristo, quien fue llevado por el Espíritu al desierto para confrontar a aquel que antes había atacado al hombre en el Edén. Podríamos hablar de Nehemías en los muros. Podríamos hablar de Josafat en el día de la confrontación contra Moab y Amón. Podríamos hablar de Ezequías contra Sennacherib en el sitio de Jerusalén, ¿verdad? Pero Pablo descubre al enemigo real, aquel que está detrás de todas estas naciones, que estaba detrás de Sennacherib, que estaba detrás de Tobías, de Sanballat, de Gesén el árabe, aquellos que vienen e inspiran a la gente para levantarse contra el pueblo de Israel, porque es la lámpara, el anuncio de lo que Dios, ¿verdad?, quiere hacer con el mundo. Aquel Pablo, ¿verdad?, aquel apóstol Pablo manifiesta en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así, inspirados por el adversario, los impíos maquinan contra el justo. Salmo 37, 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Hay una confrontación diaria, pero hoy es importante. Tú eres un hijo de Dios. Has creído en Jesucristo. No desmayes, prepárate para el conflicto, para la confrontación, para la batalla, porque Dios te va a dar el poder en tus manos, en tu boca, para condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ese es el Dios nuestro, un Dios de victoria.
Que el Dios del cielo y de la tierra nos ayude a todos en este año 2021, al cual yo le pido al Señor que nos llene de su poder, que les dé la capacidad de poder hacer la confrontación a un mundo que se pierde, apelando a sus conciencias y corrigiendo sus pasos y trayéndolos a los caminos de vida. Que Dios los bendiga, la paz de Dios está con ustedes. Señor, gracias, yo bendigo a la vida de la iglesia. Señor, cada hombre, Señor, que abra su boca, sea lleno, investido de tu poder. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.